Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies curvas sumergidas. Concretamente, esta va a ser la parte que compete a la teoría. Es el primero de una serie de videos que voy a subir a una lista de reproducción de mi canal que se titula Fuerza hidrostática sobre superficies curvas. En la parte superior les voy a dejar una tarjeta que si pulsan sobre ella los va a llevar a esta lista de reproducción. Antes de empezar, les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Voy a empezar por una breve descripción. De esa breve descripción, vale la pena resaltar que voy a trabajar con una fuerza resultante, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Para calcular lo que es la fuerza vertical y la fuerza horizontal voy a hacer uso de un bloque de fluido que próximamente les voy a mostrar. El punto importante es que para obtener la magnitud de la fuerza resultante voy a utilizar esta ecuación, donde pueden observar que es la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical elevado al cuadrado. Eso quiere decir que voy a tener que determinar lo que es la magnitud de la fuerza horizontal y de la fuerza vertical. La dirección va a venir dada por un ángulo θ que voy a calcular a través de esta expresión. Es la tangente inversa de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Ese ángulo θ es el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal. La parte siguiente vale la pena resaltarla toda, ya que yo voy a trabajar con arcos circulares o con lo que se conoce como sectores circulares. En el caso de un arco circular, la línea de acción de la fuerza resultante siempre pasa por el centro del arco circular. Ese centro del arco circular también es llamado centro de curvatura. Acá les tengo los dos casos que voy a estudiar. Este es la superficie curva, este es el fluido se encuentra por encima de la superficie curva. Y acá, esta es la superficie curva, este es el fluido se encuentra por debajo de la superficie curva. Lo que se conoce como centro del arco circular o centro de curvatura va a ser en la parte superior este punto O y en la parte inferior este punto O. Yo voy a calcular una fuerza horizontal que para la parte superior voy a suponer que está ubicada acá y una fuerza vertical que voy a suponer que está ubicada acá. Punto importante es que cuando el fluido se encuentra por encima de la superficie, la fuerza vertical tiene sentido hacia abajo. Que la fuerza resultante cruce por el centro de curvatura o por el punto O, quiere decir que me voy a parar sobre el punto O y voy a lanzar, en este caso una flecha que va a representar a esa fuerza resultante. El ángulo θ que forma con la horizontal estaría ubicado acá. Para la parte inferior, cuando el fluido se encuentra por debajo de la superficie, esta viene a ser la fuerza horizontal. Voy a suponer que acá está ubicada la fuerza vertical. Punto interesante es que ahora la fuerza vertical tiene sentido hacia la parte superior, es decir, apunta hacia arriba. Para ubicar lo que es la fuerza resultante, voy a trazar un radio que va a partir de acá del punto O y voy a dibujar la fuerza resultante sobre ese radio. No debo olvidar que estoy trabajando con las fuerzas que están siendo ejercidas sobre la superficie curva. Lo que viene a ser el ángulo θ estaría ubicado por esta parte de acá. Debo recordar que es el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal, que estaría ubicado acá, si lo quiero ubicar acá cerca del centro de curvatura. Ahora, para trabajar voy a partir del primer caso y es cuando el fluido se encuentra por encima de la superficie, porque debo determinar lo que es la fuerza horizontal y vertical, su magnitud, o debo plantear cómo la voy a determinar. Una vez que tenga la fuerza horizontal y vertical, voy a tener la magnitud de la fuerza resultante y también puedo obtener lo que es el ángulo θ. Entonces, acá voy a partir de un caso general. Tengo un tanque presurizado, esta es una tapa, el tanque se encuentra sellado, esta es la superficie libre de fluido y esta es la superficie curva. Que se encuentre presurizado significa que hay un gas que está contenido entre la superficie libre de fluido y la tapa. Acá voy a suponer que tengo un gas confinado. La ecuación que voy a utilizar para determinar la fuerza horizontal va a ser igual a la presión ejercida sobre el centroide por el área vertical. Ahora, el centroide y el área vertical, ¿de quién? Yo voy a trabajar con lo que se conoce como proyección vertical de la superficie curva, o mejor dicho, proyección de la superficie curva sobre un plano vertical. Yo simplemente la voy a llamar proyección vertical. ¿Dónde va a estar ubicada esa proyección vertical? Acá en este 3D. Bueno, yo voy a asignar unos puntos extremos. En este caso, este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, este va a ser el punto A' y este punto lo voy a llamar B'. Me voy a parar sobre lo que viene a ser el punto A y voy a lanzar una línea horizontal
sobre el punto B lanzo una vertical, sobre el punto A' lanzo una horizontal y sobre el punto B' lanzo una línea vertical. Voy a unir estos puntos de acá y voy a trazar una línea acá abajo. Este rectángulo que se me está formando acá es lo que se conoce como proyección vertical y es lo que yo observaría si estuviese parado acá de frente. Esto es lo que se conoce como vista frontal. Yo, si estoy suficientemente alejado, lo único que voy a observar es un rectángulo. Ese rectángulo que se me formó allí es el que se conoce como proyección vertical. Voy a lanzar unas líneas verticales acá para situar ese rectángulo. El área de ese rectángulo va a ser el área de la proyección vertical y la presión que debo calcular es la presión ejercida sobre el centroide de ese rectángulo. Ahora, esto que tengo acá es lo que se conoce como vista lateral o vista de perfil. Es lo que yo observaría si estuviese parado acá. Si estoy parado acá y miro así, lo único que voy a ver es este contorno. Eso quiere decir que de la superficie curva solamente voy a observar esta parte que va del punto A hasta el punto B, que estaría ubicada acá, esta parte. Esa proyección lateral o de perfil, o mejor dicho, esa vista lateral o de perfil, es la que por lo general se me entrega en los ejercicios. Así que, ¿cómo voy a dibujar yo lo que sería esta proyección vertical? Para dibujar esa proyección vertical debo considerar que tengo una distancia, en este caso la voy a ubicar acá, que por lo general se llama largo, ancho o profundo, dependiendo del ejercicio o del libro de texto que utilicen. Yo simplemente la voy a llamar A. Y voy a trazar esta distancia aquí atrás, que yo simplemente voy a llamar B. Esa distancia B, por supuesto, que es la misma que está en esta parte de acá. Para trazar lo que viene a ser la proyección vertical, me voy a parar sobre el punto A y voy a lanzar una línea horizontal. Me voy a parar sobre el punto B y voy a lanzar una línea horizontal y voy a construir un rectángulo. La proyección vertical siempre va a ser un rectángulo. Sobre esa proyección vertical puedo ubicar yo lo que sería la distancia A, que yo la voy a ubicar acá abajo. Esta viene a ser la distancia A, que sería algo así como la base de ese rectángulo. Va a tener una altura que en este caso yo simplemente voy a llamar S. Entonces esta va a ser la altura S. Siendo así, puedo plantear que el área de la proyección vertical va a ser A por S. Y así he logrado determinar lo que sería el área. Y en esta vista lateral, que es la que por lo general voy a tener para trabajar. Una vez hecho esto, entonces tendría que calcular la presión sobre el centroide de esa proyección vertical. Para ello, tengo que ubicar lo que viene a ser el centroide, pero siendo un rectángulo es muy sencillo. Lanzo una vertical que cruce por el medio, lanzo una horizontal que cruce por el medio y la voy a llevar hasta acá. Voy a plantear lo que sería la ecuación para determinar la presión sobre el centroide. Va a ser P sub 0 más gamma por HC. ¿Quién va a ser P sub 0? Debo recordar que yo supuse que había un gas que estaba confinado entre la superficie libre y la tapa del tanque. Es decir, supuse que había un gas que se encontraba acá. Ese gas va a estar ejerciendo una presión sobre la superficie libre de fluido que yo voy a llamar P sub 0. En este caso, P sub 0 va a ser una presión manométrica. Les recuerdo que yo puedo trabajar en escala manométrica o en escala absoluta. ¿Por qué no trabajo en escala absoluta? La escala absoluta la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la atmosférica. Si yo trabajo con la escala absoluta sobre la superficie libre de fluido, tengo que suponer entonces que también está actuando la presión atmosférica de esta forma. Y así sumaría la presión P sub 0, que es manométrica, más la atmosférica. Lo que sucede es que esta parte inferior de la superficie curva está abierta a la atmósfera. Eso quiere decir que por esta parte también actúa lo que viene a ser la presión atmosférica. Entonces la ubico acá, la presión atmosférica. Como la presión atmosférica estaría actuando tanto por la parte superior como por la parte inferior, su efecto neto se anula. Y por eso es que simplemente trabajo con P sub 0, que va a ser la presión manométrica. Ahora, ¿quién es gamma por HC? Esta es la presión que está ejerciendo la columna de fluido que se encuentra sobre el centroide. HC viene a ser la altura de la columna de fluido que hay desde la superficie libre hasta el centroide. En este caso la voy a colocar acá y la voy a llamar HC. Como pueden observar, es exactamente la misma ecuación y es el mismo HC que utilizo yo para calcular la fuerza hidrostática sobre superficie plana. Una vez hecho eso, entonces tendría la presión sobre el centroide. Con la presión sobre el centroide y el área vertical tengo la magnitud de la fuerza horizontal. Ahora debo plantear lo que viene a ser la fuerza vertical. La fuerza vertical, y debo recordar
que en la parte anterior les expuse que cuando el fluido se encontraba por encima, la fuerza vertical actuaba hacia la parte de abajo. Entonces voy a colocar acá hacia abajo. Va a ser igual a W más Fy. ¿Quién va a ser W? W va a ser el peso del bloque de fluido que está soportando la superficie curva y lo voy a calcular como gamma por el volumen de ese bloque de fluido. Ahora, ¿dónde está el bloque de fluido? Yo tengo, aparte de esta proyección vertical, una proyección que se llama proyección horizontal y es lo que yo observaría si mirara a la superficie curva ubicado desde la parte superior. Si miro desde la parte superior, lo que voy a observar es este rectángulo que se encuentra acá. Voy a trazar unas líneas horizontales para tratar de que se vea mejor el rectángulo. Serían estas líneas de acá. Y el que se me forma acá sería la proyección horizontal y sería ese rectángulo. Tengo además de ello una tapa lateral. En este caso, esa tapa lateral va a ser esta, que yo voy a llamar área lateral. Esta va a ser esa tapa lateral. Como pueden observar, tengo un bloque que se forma entre esa tapa lateral, la proyección horizontal, la proyección vertical, la superficie curva que estaría por debajo y en este caso una tapa lateral que estaría aquí en la parte de atrás. Ese va a ser el bloque de fluido y ese es el volumen que debo plantear. Para plantearlo tengo que plantear lo que sería el área. Voy a trabajar con la ecuación general que establece que el volumen es igual a área por altura. Entonces voy a plantearlo como el área lateral por A. ¿Quién va a ser esa área lateral? En este caso va a ser el área de esta tapa lateral. Eso es lo que yo llamo área lateral. Para ubicarlo en lo que viene a ser la vista lateral, voy a lanzar una línea horizontal que cruce por A, voy a lanzar una línea vertical que cruce por B. Como pueden observar, acá me queda ubicado lo que se conoce como centro de curvatura y lo que viene a ser el área lateral sería esta que está apareciendo acá. Esa va a ser el área lateral y es el área que debo calcular. En este caso es un cuarto de círculo, pero puede tener cualquier forma de sector circular. Entonces tendría que esa va a ser el área lateral. A viene a jugar el papel de la altura para el volumen del bloque de fluido. Entonces, una vez hecho eso, tendría lo que viene a ser el peso del bloque de fluido. ¿Quién va a ser F sub Y? F sub Y va a ser lo que se conoce como fuerza hidrostática que va a actuar sobre la proyección horizontal y va a venir dada por la presión que yo voy a llamar P sub Y, que va a ser la presión ejercida sobre la proyección horizontal por el área de la proyección horizontal. Acá en la vista lateral lamentablemente no tengo esa proyección horizontal. En el 3D sí la puedo observar de una manera bastante clara, es un rectángulo y su área simplemente sería A por B. Entonces acá colocaría que el área de esa proyección horizontal va a ser A por B. Sin embargo, puedo ubicar en la vista lateral lo que viene a ser B. Esta distancia de acá sería B. Para calcular lo que viene a ser la fuerza P sub Y, que es la presión hidrostática ejercida sobre la proyección horizontal, la ecuación que voy a utilizar va a ser P sub 0 más gamma por HY. Nuevamente, debo considerar P sub 0, que es la presión que está ejerciendo el gas manométrica, en la escala manométrica sobre la superficie libre de fluido. Acá va a estar la proyección horizontal, que no la puedo ver claramente, sé que es un rectángulo, que es este que sí puedo identificar en el 3D. HY va a ser simplemente la altura de la columna de fluido que hay desde la superficie libre hasta la proyección horizontal, es decir, que sería esa altura, y la voy a trazar acá. Este viene a ser HY. Entonces, una vez que tengo planteado HY, puedo calcular lo que es la fuerza que está siendo ejercida, la presión, perdón, que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal y con ello la fuerza hidrostática. Teniendo lo que es la fuerza hidrostática y el peso, tengo la magnitud de la fuerza vertical. Ahora tendría la fuerza horizontal y la fuerza vertical y por supuesto que sería posible para mí calcular la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo θ. Puedo ubicarla. Sé que pasa a través del centro de curvatura, entonces acá estaría ubicada esa fuerza resultante. Le voy a colocar el nombre acá, fuerza resultante. Y este sería el ángulo θ que forma con la horizontal. Ahora, hay un punto importante. Si a mí solamente se me pide calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante viene dado por el ángulo θ, hasta ahí estaría listo el ejercicio. Si además de ello se me pide que ubique lo que viene a ser la fuerza vertical y la fuerza horizontal, entonces lo que puedo hacer es simplemente trabajar con momentos.
Esto es importante. El momento lo voy a aplicar con respecto al centro de curvatura, es decir, lo voy a aplicar con respecto al punto O. Entonces, siendo así, voy a tener que la ubicación de la fuerza vertical con respecto al punto O va a ser igual a X sub Y por F sub Y más XW por W sobre la magnitud de la fuerza vertical. W y F sub Y son la magnitud de la fuerza hidrostática que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal y W es el peso del fluido. X sub Y y XW, ¿quiénes serían? Bueno, voy a ubicar lo que viene a ser XY. XY estaría ubicado acá, perdón, voy a ubicar lo que es FY. Y X sub Y estaría ubicado acá. Es la distancia que hay desde, en este caso, el punto O hasta donde está siendo aplicada la fuerza hidrostática. Como es un rectángulo, y esto es importante, ella en realidad va a estar siendo ubicada siempre a la mitad de B, es decir, a B medios. Para lo que viene a ser el peso del bloque de fluido, debo ubicarlo sobre el centroide del área lateral. Vamos a suponer que esté ubicado acá. Entonces, este sería W. Lo que viene a ser XW va a ser la distancia del punto O a la que se encuentra ubicado el peso del bloque de fluido. Ese sería XW. Por supuesto que X sub B, que es para ubicar lo que viene a ser la fuerza vertical, entonces va a ser también medido desde el punto O. Suponiendo que esto sea así, voy a colocar lo que sería la fuerza vertical y voy a colocar X sub B. X sub B estaría acá. Y entonces así finalmente tendría ubicada lo que es la fuerza vertical. Para ubicar lo que se conoce como fuerza horizontal, voy a trabajar con momentos nuevamente y voy a despejar y me va a quedar que la ubicación de la fuerza horizontal va a ser igual a la ubicación de la fuerza vertical por la magnitud de la fuerza vertical sobre la magnitud de la fuerza horizontal. Nuevamente esa X va a ser medida desde el punto O. Vamos a suponer que en este caso yo tenga la fuerza horizontal acá y esa X va a ser medida desde el punto O, va a ser desde acá. Entonces esta va a ser mi fuerza horizontal y esta va a ser mi posición con respecto al punto O. Es importante reconocer que en realidad yo puedo aplicar momento con respecto a cualquier punto, pero yo sugiero que siempre lo hagan con respecto al punto O. Siendo así, entonces tendría ya magnitud tanto de la fuerza horizontal como vertical y la ubicación tanto de la fuerza horizontal como vertical. Así que estaría listo lo que sería el primer caso cuando el fluido se encuentra por encima de la superficie. Para trazar o plantear las ecuaciones cuando el fluido se encuentra por debajo de la superficie. Nuevamente voy a partir de un caso general, suponiendo un tanque o un depósito que se encuentre presurizado. Eso quiere decir que acá está la superficie libre y acá está la tapa del depósito y entre ellos va a haber un gas confinado que está ejerciendo una presión sobre la superficie libre. La superficie curva va a ser esta en cuestión, que también va a tener forma de canal. Entonces acá le voy a colocar el gas que se encuentra confinado. Punto importante, las ecuaciones que voy a utilizar para calcular, porque nuevamente deseo plantear lo que es la magnitud de la fuerza vertical y de la fuerza horizontal, van a ser exactamente las mismas ecuaciones para la fuerza horizontal, así que las puedo copiar acá. Nuevamente tengo que trabajar con lo que viene a ser la proyección vertical de la superficie. Entonces en el 3D vamos a suponer que este es A y este es B. Este es el punto A' y este es el punto que yo llamo B'. Para lanzar esa proyección vertical, me voy a parar sobre el punto A, voy a lanzar una línea vertical, sobre el punto B una horizontal, sobre el punto A' una vertical y sobre el punto B' una horizontal. Acá se me va a formar un rectángulo. Ese rectángulo, y voy a trazar una línea vertical acá para que sea un poquito mejor, ese rectángulo es el que yo observaría si estuviese parado acá. Esta es una vista frontal. Yo lo único que vería si estuviese suficientemente alejado sería un rectángulo, donde por supuesto voy a tener esta dimensión que aparece acá, que nuevamente es lo que se llama, algunos lo llaman ancho, otros lo llaman largo, otros lo llaman profundo, yo simplemente lo voy a llamar A. Lo que tengo acá es nuevamente una vista lateral, es decir, si yo estoy parado acá y observo lo que sería el tanque o el depósito, lo único que veo es el contorno, este contorno de acá. Entonces eso es lo que se conoce como vista lateral o vista de perfil. Tendría que ubicar nuevamente lo que sería el punto A y el punto B. Y para lanzar esa proyección vertical,
en esa vista lateral, lo único que tengo que hacer es, me voy a parar sobre el punto A y voy a lanzar una línea horizontal, me voy a parar sobre el punto B, lanzo una línea horizontal y voy a completar un rectángulo. Debo recordar que la proyección vertical siempre va a ser un rectángulo. En este caso, esta viene a ser A, la distancia A, que es lo que se conoce como ancho, largo o profundo, y lo que sería la altura de ese rectángulo, es lo que yo llamo S, estaría ubicado aproximadamente por aquí. Esta va a ser S. Entonces, siendo así, tendría A y S. Y por supuesto que entonces el área de esta proyección vertical sería A por S. ¿Quién va a hacer la presión sobre el centroide? El centroide de esa proyección vertical. Debo ubicar el centroide. Pues nuevamente trazo una línea vertical, en este caso que pase por el medio, una horizontal que cruce por el medio y que llegue hasta la parte dentro del líquido o del fluido. Aquí, en la parte superior donde se encuentra la superficie libre, se supone que tengo un gas que está confinado y que está ejerciendo una presión. Voy a trabajar con la presión del gas en la escala manométrica y la voy a llamar P sub 0. Gamma por HC va a ser la presión que está ejerciendo la columna de fluido que hay sobre el centroide. Entonces simplemente voy a ubicar lo que sería HC, se mide desde la superficie libre hasta el centroide. Este que aparece acá viene a ser HC. O sea que el procedimiento es exactamente igual que cuando el fluido se encuentra por encima. Y allí tendría ya la magnitud de la fuerza horizontal. Para plantear la magnitud de la fuerza vertical, prácticamente voy a utilizar las mismas ecuaciones que utilicé en la parte superior, pero con pequeños cambios. El primer cambio es que como el fluido se encuentra por debajo de la superficie, y eso es importante, el fluido aquí está ubicado acá. Les recuerdo que en la parte superior está ubicado por encima de la superficie, aquí está ubicado por debajo de la superficie. Entonces, el primer cambio va a ser que la fuerza vertical ya no va a apuntar hacia la parte inferior o hacia abajo. En este caso, va a apuntar hacia la parte superior, es decir, va a apuntar hacia arriba. Eso va a ocasionar que entonces ya no vaya a ser W más FY, va a ser FY menos W. W va a ser el peso del bloque de fluido que voy a plantear como gamma por volumen. El volumen del bloque de fluido lo voy a plantear como área lateral por A. ¿Quién va a ser ese bloque de fluido? Nuevamente voy a tener una proyección horizontal. Esta proyección horizontal, si yo miro desde la parte superior, lo único que vería sería un rectángulo. Ese rectángulo se va a encontrar aquí en el piso. Yo voy a trazar una línea horizontal para tratar de que se vea mejor el rectángulo. Sería este que se está formando acá, donde voy a tener una distancia que nuevamente yo voy a llamar B. Sería esta distancia que está ubicada acá abajo. Esta distancia de acá abajo es la que yo voy a llamar B. Entonces, el área lateral va a ser esta área, porque debo recordar que quiero plantear lo que viene a ser el volumen del bloque de fluido. Entonces, esta sería mi área lateral. Voy a tener un volumen formado por la superficie curva, lo que viene a ser la proyección vertical, la proyección horizontal, esta área lateral y un área lateral que se me va a formar por acá atrás. Entonces acá voy a colocar lo que sería área lateral. Para dibujar esa área lateral en la vista lateral, lo que voy a hacer es lanzar una línea vertical desde el punto A, una línea horizontal desde el punto B, y voy a trazar lo que viene a ser esa área lateral. Esta sería, o esta es el área lateral. Y esa es el área que tengo que calcular para calcular el volumen del bloque de fluido. Una vez que tengo ese volumen, entonces tengo lo que viene a ser el peso del bloque de fluido. Para calcular FY va a ser exactamente la misma ecuación. La presión que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal, que llamé P sub Y, por el área de proyección horizontal, que llamé A sub H. A sub H nuevamente va a ser A por B. Como pueden observar, esta va a ser A, que sería esta distancia acá, y este va a ser B. Entonces sería simplemente A por H. Esa distancia B estaría ubicado acá. En esta ocasión está ubicada acá la distancia B. Pero así tendría el área horizontal. P sub Y, que sería la presión que está soportando la proyección horizontal, va a ser simplemente P sub 0 más gamma por HY. P sub 0 la presión que ejerce el gas que se encuentra confinado encima de la superficie libre, y gamma por HY es la columna de fluido que actúa sobre la proyección horizontal. Les recuerdo que la proyección horizontal está acá. Eso quiere decir que HY la debo medir desde la superficie libre de fluido hasta acá abajo.
Entonces esto va a ser HY. Entonces acá le voy a colocar HY. Una vez que tengo eso allí, entonces ya podría calcular lo que es la magnitud de la fuerza horizontal, porque tengo la magnitud de FY y tengo la magnitud de W, que es el peso del bloque de fluido, porque ya una vez que tengo HY puedo calcular la presión sobre la proyección horizontal. Una vez que tengo la magnitud de la fuerza horizontal y vertical, tengo la magnitud de la fuerza resultante y tengo el ángulo θ. En este caso, para lanzar lo que sería la fuerza resultante, voy a trazar un radio que a partir del centro de curvatura voy a suponer que pasa por acá. Y sobre ese radio voy a lanzar la fuerza resultante, que sería esta que aparece acá. Este va a ser el ángulo θ y esta va a ser la fuerza resultante. Nuevamente tengo que trabajar con lo que sería la ubicación, tanto de la fuerza vertical como de la fuerza horizontal. Yo la voy a plantear por medio de momentos y en este caso esos momentos van a ser con respecto nuevamente al punto O. De hecho, puedo utilizar exactamente las mismas ecuaciones para plantear tanto la ubicación de la fuerza horizontal como de la fuerza vertical. Puedo utilizar estas mismas ecuaciones. Solamente va a haber un pequeño cambio y va a ser en cuanto a la ubicación de la fuerza vertical. Y es que aquí no se debe colocar más, se va a colocar un menos. Es decir, voy a ubicar lo que vendría a ser F sub Y. Esto es importante. F sub Y en este caso, como el fluido se encuentra por debajo, debe apuntar hacia la parte superior. Esta que aparece acá va a ser F sub Y. Entonces, la distancia a la que se encuentra, y les ubico el centro de curvatura es acá, este es el punto O. La distancia a la que se encuentra F sub Y del punto O vendría dado por esta distancia. Entonces, esto es lo que yo llamo X sub Y. Para ubicar W, que es el peso del bloque de fluido, nuevamente debo ubicarlo sobre el centroide del área lateral. Eso es importante, centroide del área lateral. Este sería W y XW va a ser la distancia que va a haber desde donde está ubicado W hasta el centro de curvatura o del punto O. Este va a ser XW. Entonces, teniendo una vez X sub Y, F sub Y, XW y W y la magnitud de la fuerza vertical, por supuesto, entonces ya puedo ubicar la fuerza vertical. Voy a suponer, en este caso, que la fuerza vertical es esta que se encuentra acá y en este caso ella va a estar ubicada con respecto al punto O. Es decir, que yo siempre voy a trabajar con respecto al punto O. Esta va a ser la posición de la fuerza vertical. Para la posición de la fuerza horizontal, sí, no va a cambiar, va a ser exactamente la misma ecuación. Va a quedar ubicada con respecto al punto O también. Entonces vamos a suponer que la ubicación de la fuerza horizontal es esta. Acá le voy a colocar fuerza horizontal y voy a colocarle acá lo que sería la distancia. Esta va a ser la ubicación que tiene la fuerza horizontal con respecto al punto O. Y allí tendrían lo que viene a ser el caso cuando el fluido se encuentra por debajo de la superficie. Entonces tendríamos la magnitud tanto de la fuerza vertical como horizontal, la magnitud de la fuerza resultante, el ángulo θ que forma la resultante con la horizontal, y también tendríamos la ubicación tanto de la fuerza vertical como la horizontal. Eso aplicando momentos con respecto al punto O, lo pueden aplicar con respecto a cualquier punto.